Nosotros como profes lo que hacemos es generar todo el contexto favorable para que el aprendizaje se dé. Pero es como la viñeta esa, ¿no? De la persona que se encuentra con otra y le dice, mira, he enseñado a mi perro a silbar. Le dice, a ver cómo lo hace. Y dice, bueno, yo le he enseñado. Bienvenidos, bienvenidas antes de clase. Como os prometimos, esta es la segunda parte de la estrategia de metacognición. Vimos en el episodio anterior la parte más micro y explicamos la parte pues, más neurobiológica, ¿no? La interesante de por qué es importante trabajar la metacognición en el aula. Y tal y como os prometimos, traemos a Patricia Compañó. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Patricia Compañó es profesora, investigadora dentro de la Universidad de Barcelona, especializada en evaluación, está dentro del grupo de trabajo Evaluar para Aprender, junto a la conocida catedrática Neus Samartí, y en este caso nos va a ayudar a ver cómo es esa parte más macro. Así como en el episodio trabajamos la parte micro, en la parte de esta entrevista vamos a mirar cómo es esa parte más macro de la metacognición. Bueno, como hemos hablado y como comentaba Mario en el episodio anterior, nos interesaría hablar más a lo grande, más ya no sesiones de 50 minutos, sino cómo podemos hacerlo, la importancia que tiene en, por ejemplo, proyectos de 3 semanas o grandes unidades didácticas, ¿no? ¿Qué importancia tiene a nivel centro y a nivel clase? Bueno, pues muchas gracias por invitarme, es un placer. Hay que tener en cuenta que no hay recetas que se apliquen en cualquier centro de la misma manera. Y también hay que tener en cuenta que un proceso de evaluación pasa como por 3 grandes pasos, ¿no? La recogida de datos, el análisis de estos y la toma de decisiones. Pues la metacognición también tiene que pasar por este proceso. Entonces, uno de los aspectos importantes es el hecho de hacer un buen acompañamiento al alumnado y en realidad también al docente, ¿no? Cuando previamente no lo ha aplicado de forma más sistemática en sus procesos de trabajo. Entonces, lo interesante seguramente, cómo empezar con los procesos de metacognición a nivel de centro es hacerlo de forma sencilla, con cosas que sean aplicables, que sean viables y que yo como profe pueda ver que puedo dar solución, ¿no? Y no morir en el intento de aplicarlo de todas las maneras, en cualquier sitio, en cualquier momento y con todas las estrategias que encontremos. Claro, de hecho muchas veces pasa eso, ¿no? Que tendimos a decir, venga, vamos a hacer esto y lo hacemos a lo grande, tan a lo grande que es hasta frustrante porque dices, ostras, he desempeñado muchísimo trabajo para esto, ¿no? Y al final dices, bueno, pues poco a poco es un buen momento, es un paso a paso, ¿no? Piano, piano, como dicen, es la manera de poder acabar de, pues bueno, llevarlo a cabo, ¿no? Sí. Al final la metacognición es un proceso de autopensarse, ¿no? Autopasar un poco por o revivir o rever, revivir y reobservar todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces también creo que es interesante que el profesorado haga un buen acompañamiento al alumnado en cómo hacer esto. No solamente con, ahora piensa en que has aprendido, ¿no? Un poco lo que hablabais en el podcast anterior, sino dar preguntas que realmente le ayuden a dar esos pasos de análisis más profundo al alumno. Claro, ser más concreta, intentar concretar más siempre dentro de lo que se está hablando en esa sesión, porque claro, si estamos hablando de todo un proyecto entero, como comentamos, quizá 3 semanas, quiere decir que entonces tenemos que hacer en cada una de las clases, pero a nivel micro y a nivel de todo entero, como que en 2 pasos. O sea, de alguna manera establecer en cada sesión un punto final, ¿no? Un punto también de inicio, porque muchas veces lo pensamos en el final de la sesión, pero al hacerlo también en el inicio de la sesión anterior, ahí siguiente, perdón, lo que hacemos es recoger lo que se han llevado de aquella y conectar con los conocimientos previos, que seguramente son bastante cercanos, con conocimientos nuevos, ¿no? Que podamos ir añadiendo. Entonces, lo interesante sería ir haciéndolo en cada sesión y al final del proceso. Pero es verdad que, como decía antes, no hace falta morir en el intento. Por lo tanto, si no se puede hacer en todas las sesiones, sí establecerlo como algo sistemático, que no automatizado, porque si no le quita valor también a lo que estamos haciendo. Claro, de hecho, si se hace al principio de la sesión, puede tomarse también un poco como un warm-up, también como un calentamiento, ¿no? Utilizamos metacognición como calentamiento, parece como contradictorio, ¿no? No, pero en realidad lo que hace es poner el foco de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Para también entender hacia dónde vamos, que al final, como más partícipe sea el alumno en este proceso, más consciente es también de él, que al final la metacognición lo que busca es eso, ¿no? El proceso de conciencia y de estar presente en lo que está pasando, no que alguien externo, ¿no? El heteroevaluador que le llamamos al profe, sea el que te diga, tú lo has hecho bien, sino que tú mismo veas en qué tienes dificultades, qué es lo que te cuesta más, qué es lo que se te da muy bien, etcétera. Lo que hacemos es encender bombillas, creo yo. En primera hora, ¿no?
hacemos preguntas de lo que vimos la sesión anterior y si seguimos ese arco que explicábamos en el episodio, 5 minutos al inicio, 5 minutos al final. Que al final esos 5 minutos del inicio son casi como volver a activar lo que vimos los 5 minutos Exacto. de la sesión anterior, ¿verdad? Muy bien, entonces entendemos que se pueden hacer en ciertos momentos. La cuestión que yo siempre pregunto es ¿por qué? ¿Por qué un profe debe invertir tiempo en hacer esto? Es decir, muchos siempre vamos con el cohete pegado y a veces, pues, como explicaba en el episodio, ¿no? Los últimos 5 minutos corre que quiero escoger, ¿no? Porque intento estirar al máximo mi sesión porque voy con esa idea que yo le llamo de profe gasolinero, que es de yo te meto contenido y algo quedará, ¿no? Entonces, en ese, también decía Freire, ¿no? Decía educación bancaria, ¿no? Yo voy metiendo como si fuera una caja de ahorros, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que si lo que hacemos es estirar el chicle, luego al final no estamos dejando tiempo para esa parte que quizás es incluso más importante que codificar más información. ¿Es así? Es así. Bueno, en realidad, más general, ¿no? En todos los centros educativos es el tiempo. El tiempo como un recurso súper necesario y que nos falta. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que valorar es todo ese tiempo que tenemos y el poco tiempo que tenemos, cómo lo invertimos. Entonces, creo que hay dos elementos que hemos de tener en cuenta. Por una parte es qué estrategias que estábamos haciendo servir hasta ahora no son realmente imprescindibles y podemos prescindir de alguna manera, si no de toda, de parte de ella para poder dar respuesta a la parte metacognitiva. Y la otra parte, de qué manera esto lo sistematizamos de manera que para mí se naturaliza en mi proceso de estructura de mi sesión, ¿no? Entonces, el hecho de invertir tiempo en poder generar confianza en el alumnado sobre qué es lo que tú te llevas, qué dificultad has tenido, cómo has ayudado a un compañero haciendo esta estrategia, qué estrategia has hecho servir en esta clase que podrías hacer en de otra materia o de la misma que te ha funcionado correctamente, lo que le da es eso, conciencia, no solo de los aprendizajes a nivel de contenido, he aprendido la suma, la resta o lo que sea, sino en el cómo lo he hecho, ¿no? En mi participación en el proceso de aprendizaje como alumno. Creo que es imprescindible para darle eso, de visibilidad. Que vean que son responsables de su propio proceso. Son responsables y partícipes activos, o sea, son los protagonistas totales. No es una utopía, ¿no? Es realmente el centro del aprendizaje pasa al alumno. Y nosotros como profes lo que hacemos es generar todo el contexto favorable para que el aprendizaje se dé. Pero es como la viñeta esa, ¿no? De la persona que se encuentra con otra y le dice, mira, he enseñado a mi perro a ladrar, a silbar. Y le dice, a ver cómo lo hace. Y dice, bueno, yo le he enseñado. Claro, si solo nos basamos en que yo doy, el otro se queda vacío, ¿no? Y nos quedamos con la esperanza de que algo se llevará, pero podemos quedarnos con eso. De profe gasolinero, yo le he metido contenidos, a obra quedado, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que si hablamos de primaria o hablamos de primeras etapas, ¿no? Porque pues, 6 a 12 años el cerebro aún está en obras, que siempre decimos, ¿no? Ese córtex prefrontal está en obras, toda esa capa está construyéndose y por tanto el profesor lo que debe hacer es suplir esa parte que es justamente la que se encarga de la planificación, la metacognición, es decir, esa metareflexión que se hace sobre uno mismo y sobre los procesos que estás llevando a cabo. Como están obras, nuestra tarea como docentes es suplirla y, por tanto, generar una serie de actividades de metacognición para ayudarle a generar ese proceso. Totalmente. En realidad, como decía, cualquier proceso debe aprenderse y no es un aprendizaje espontáneo de necesidad intrínseca del alumno y necesito reflexionar sobre qué he aprendido, porque seguramente previamente no han hecho estos procesos de forma natural, por lo tanto tenemos que hacerle un acompañamiento a través de andamiaje, a través de preguntas orientadas, a través de preguntas adaptadas a su nivel de maduración, ¿no? Que no es lo mismo preguntar a un alumno de sexto, ¿cuál es la estrategia que te llevas de esto? Que a un alumno de primero preguntarle lo mismo. Seguramente ni siquiera a nivel vocabulario utilizarán el mismo elemento. Pero sí es importante decir que si empezamos a trabajar la metacognición en sexto, casi tenemos que tratar el nivel de acompañamiento de la misma manera que si lo empezáramos en primero, porque es la primera vez que lo desarrollan de forma específica, consciente, ¿no? Materializada. Entonces, tenemos como que combinar esos dos aspectos, el acompañamiento a nivel madurativo, pero también el acompañamiento a nivel de expertise, ¿no? A nivel de cuánto de tiempo hace que llevas haciendo esto o no.
¿Consideras, ahora que comentas esto, consideras que el niño tiene que saber qué es la metacognición y qué se está trabajando en ese momento? Lo digo porque muchas veces tendemos a emplear técnicas, a emplear actividades, incluso demás, y nosotros sabemos las razones pedagógicas, sabemos por qué lo hacemos, pero ostras, realmente el alumno muchas veces no. Que es el primer que lo hace, como bien decía. Claro, pero es necesario decir, y de hecho poner palabras, y muchas veces hablamos, por ejemplo, del vocabulario. En médicos, un médico no te dice, uy, te duele la barriguita, no sé, no te dice, oye, tienes gastroenteritis, ¿no? O sea, te está poniendo como una palabra técnica dentro de ese entorno. Y quizá por eso muchas veces le damos como más importancia. Ostras, es que me ha dicho, me está hablando de forma técnica. Muchas veces los maestros, docentes, no tendimos, no hablamos así. ¿Tú crees que quizá a nivel niño, ya no digo a nivel padres, a nivel niño, deberían conocer todo eso? Totalmente. Una de las normas, entre comillas, de la evaluación formativa es que el alumno sea consciente de prepararle como para el contexto que le viene delante, ¿no? Por una parte, compartir objetivos, por otra, criterios de evaluación y por otra parte, compartir significados. Es decir, hablamos de lo mismo cuando hablamos de esto, ¿no? Y no banalizar un poco el proceso de hacemos metacognición sin que haga falta que sepas lo que es la metacognición. Justamente necesito hacerte entender que la metacognición es pasar por ti mismo sobre lo que has aprendido, ¿no? Cómo has pasado por ese proceso. Y es una forma de darle conciencia. Seguramente la palabra metacognición cuesta un poco, ¿no? Cogerla como elemento habitual de vocabulario. Es más, en mis alumnos de la universidad yo trabajo de forma muy consciente la parte metacognitiva y muchas veces cuando al final, ¿no?, de la clase o al final de unas sesiones pregunto, bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos las reflexiones? ¿Sabes? O sea, pasan por ese proceso de, a ver, ayúdanos un poco. Pero al final lo importante es que sepan el que pensamos sobre cómo hemos aprendido, que es la clave, es el punto importante. Claro. Yo me quedo con una cosa que has comentado, que decías que la metacognición al final es que el alumno sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Pero volviendo un poco a la pregunta del por qué, y como docente, ¿no?, pues debemos invertir tiempo en eso, me ha venido a la idea el hecho de que el docente también debe ser consciente por sí mismo, bien como individuo, bien como colectivo, ¿no?, de qué estoy haciendo, qué prácticas estoy llevando a cabo, cuáles pues, son efectivas, cuáles no lo son, y tener la humildad de reconocer bueno, he hecho esto hasta ahora, no daba resultados, aprendo, yo también tomo conciencia, ¿no?, de mi aprendizaje y me doy cuenta pues, que hay cosas que debo abandonar o comenzar a dejar porque los profes tendemos a ir sumando otra cosa y otra cosa y otra cosa y al final es cuando todo nos explota y dices, mira, yo otra cosa nueva, ya estoy cansado de cosas nuevas, pero quizá no nos hemos parado a analizar qué estábamos haciendo y por qué estábamos haciendo eso y ver que quizá hay cosas que deberíamos empezar a abandonar y la metacognición es suficientemente importante dentro del proceso, como explicamos, es uno de los 4 pasos del ciclo, ¿no?, la estructuración del aprendizaje, del ciclo de aprendizaje, dedicarle suficiente tiempo porque es tan importante que no me lo puedo saltar. Puedo saltarme otras cosas, pero esto no. En realidad, creo que podríamos hacer un pequeño cambio a la pregunta y tendríamos que centrarnos en el para qué, ¿no? El para qué nos va a servir esto. Y creo que la metacognición resuelve un poco la respuesta de aproximar expectativas. Es decir, tú como profe, cuando preguntas al alumno y a que es consciente de para qué sirve para él, preguntaste el cómo ha pasado ese proceso de aprendizaje, te aproxima, ostras, yo cuando salí pensaba que todo el mundo lo entendía y te están diciendo que se quedan con una cosa anecdótica de la clase o con una cuestión, yo qué sé, del color que has utilizado en la pizarra. Pues quizá ahí te está dando pistas de qué es lo que había pasado, ¿no? En ese desencaje entre lo que tú creías y lo que a él le ha pasado. Entonces, el para qué de la metacognición sirve para aproximar expectativas y generar buenas prácticas alineadas realmente a lo que estamos planificando y a lo que en realidad se tiene que acabar llevando, ¿no?, o aprendiendo nuestro alumnado. Pues justamente me gusta esta idea que comentas, Patricia, porque esa idea de la representación mental, ¿no?, que el alumno se hace de aquello que tú se supone que le has explicado, ¿vale? Que esto a mí me gusta poner en mis clases, pongo una viñeta de ese personaje del Shin-chan, ¿no?, que se llama, ¿no?, que su madre le dice, hoy cenaremos pizza, ¿no? Y dice, ¿pizza? ¿Qué es pizza? Y le empieza a explicar, sí, pizza es
pues pan, donde encima pues hay pimiento, luego hay cebolla, y es, imagino, una barra de pan con un pimiento, a mí no le gusta el pimiento a él, ¿no? La cebolla, un atún por encima, y hace, no, mamá, yo esto no lo quiero. Y dice, sí, hombre, y saca una caja de pizza congelada y dice, ¿es esto? Y hace, eso sí que me gusta, ¿no? Es decir, esa representación mental que a veces hace el alumno, esa metacognición nos va a ayudar a tener esa representación mental, pero aparte me va a dar mucha más información. No solo va a servir al alumno para que él tome conciencia de su proceso de aprendizaje, sino que a mí me da un ping, ¿no? Me da una señal que me ayuda a ver si han comprendido o no han comprendido y cómo yo debo autoajustar o debo ajustar mi sesión, ¿no? Mi próxima sesión. Por ejemplo, muchas veces se han quedado con la anécdota, ¿no? Pues cuentas una anécdota que a ti te pasó una vez en un viaje y se quedan con eso. Y al día siguiente solo se acuerdan de eso. Dices, ¿por qué se han acordado de anécdotas? Bueno, hoy en día sabemos que el cerebro está muy preparado para acordarse de historias. Por eso la mejor forma de explicar las cosas es a través de historias, ¿no? Que era como se hacía en la antigüedad. Entonces, a mí me está dando la idea de que si mis alumnos no me han entendido, es que igual lo he explicado de forma muy abstracta. Igual debería el próximo día explicar a partir de casos más concretos, que es cómo aprende el cerebro. Debemos llegar a la abstracción, pero al cerebro no le gusta llegar a la abstracción porque la reflexión representa un gasto en recursos cognitivos muy importante. Intenta ahorrar energía. Por eso a veces desconecta el alumno en modo stand-by. Le digo yo a mi hija que a veces digo, entras en modo stand-by y hay que volver a conectarte. Adolescencia. Pues sí, no sé, ¿qué opinas de esta imagen que también nos da a nosotros para cómo reconducirnos a nosotros mismos? Sí, justamente es la idea, el para qué, el aproximar expectativas y también el tema de compartir significados y vocabulario, ¿no? Muchas veces cuando buscamos que nuestro alumnado, aparte de su metacognición, haga reflexiones que a nosotros nos ayuden a visibilizar cómo en nuestro mapa estamos pasando como por las balizas, ¿no? Correntas. También nos ayudamos de su propia palabra que utiliza para conceptos que a lo mejor nosotros hemos dicho de forma más abstracta para en siguientes sesiones conectar utilizando esa palabra como también guiño a te estoy escuchando, ¿no? Que la parte metacognitiva no solamente es para hacer un trabajo autorreflexivo, que luego todo esto se puede recoger hablando de macro, ¿no? Que estábamos hablando en el capítulo de hoy, con aspectos más pequeños, ¿no? Todo aquello que a mí me ha servido de forma más individual, hoy yo lo voy enlazando en sesiones siguientes y es una forma también de hacer ver al alumno que le estoy escuchando y que es importante no solo su opinión, sino su experiencia en ese proceso. Claro, entonces coger a partir de sus conocimientos previos que decimos, coger a partir de su vocabulario, sus experiencias. Había un capítulo que hablábamos de los Pokémon, ¿no? Y cómo recuerda los 151 Pokémon, o todos los que haya, ¿no? Y todas sus evoluciones, más que a veces lo que explicamos en clase, ¿no? Entonces, muchas veces yo me he encontrado algún profe que decía, claro, igual tengo que partir del proyecto, la situación de aprendizaje de los Pokémon. No tiene por qué, no. Tú partes de situaciones reales de la vida cotidiana, que es lo que realmente les va a ayudar a evolucionar y a los contenidos, pero sí escúchales qué ejemplos están dando ellos mismos cuando te hacen una explicación para coger ese ejemplo que sí que lo entienden de su vida cotidiana. Exacto. Eso es una buena idea, pero también ahora estaba buscando, ¿no? Cómo dar respuesta a eso de forma que sea práctica, no quedarnos solo en quedarnos con sus palabras, sino también que nos ayude a que eso nos sirva de sistema de alarma para regular aspectos que quizás no se han entendido de la forma que tenían que entenderse, ¿no? Que a nosotros también nos ayudan a decidir, ostras, pues en la sesión siguiente, que se han quedado con eso, que no es solo anecdótico, sino que es una mala interpretación de lo que yo quería explicar, a explicarlo de forma materialmente mucho más concreta, más específica, con ejemplos más diversos, ¿no? Que ayude también a transferir esos aprendizajes en contextos más diferentes, ¿no? Que no solo sea uno encapsulado, por así decirlo. Es decir, que si tuviéramos que decir a nuestros espectadores el para qué, ¿no? Tengo que yo dedicar, invertir tiempo a trabajar la metacognición, ¿qué les diría? Pues servirá sobre todo para revivir la situación de una forma más... espera que lo digo, a ver cómo lo puedo decir, porque en realidad lo quiero decir de una manera... Vale, pues nos puede servir para poder echar la vista atrás y analizar de forma más objetiva, entre comillas, ¿no? Como participante activo de mi proceso de aprendizaje, yo me he visto de esta manera.
para aproximar expectativas con el profesor, ¿no? De lo que yo quería dar, o lo que yo quería explicar, o lo que yo quería trabajar en el aula, mi alumnado se ha llevado esto. Y esto es lo que esperaba, ¿no? Y de qué manera se ha hecho como ese producto, por así decirlo, y para regular el proceso de comprensión que ha hecho mi alumno, llevándome vocabulario que ha utilizado, que ya es útil, como lo comentan, ¿no? Que aunque sea un poco diferente al mío, o para regular cuando hay malas interpretaciones de lo que he explicado o lo que hemos trabajado en clase y que creo que no se ha entendido del todo bien. Entonces, si lo entiendo, sería a veces no dedicar tanto tiempo a la parte de introducción de contenidos, sino más bien a la de revivir y recordar el proceso seguido y lo que he aprendido, intentar conectarlo con mi vida cotidiana y quizá incluso llegar a transferirlo a situaciones. Sería ideal. O sea, la parte ya sería la visión más macro, de la metacognición, el hecho de cómo esto lo puedo transferir a otros contextos, a otras realidades, a otros momentos, o justamente analizar, ostras, esto ya me lo traje de otro momento, ¿no? Y ser consciente de que el aprendizaje es productivo y que es un aprendizaje que me da respuesta a aspectos que a lo mejor no estaban planteados para ese momento, pero que me he llevado y me han sido útiles también. Porque aquí también, si vamos a la parte más macro, es al final cuál es la finalidad de la educación, ¿no? Si en nuestro centro hemos decidido que la finalidad es educación para la vida, es decir, prepararlos para el día de mañana, aunque ellos aún no lo vean, porque como alumnos no ves más allá de la semana que viene, claro, esta idea ya nos lleva a trabajar más la metacognición para que luego lo puedan transferir a otros momentos, ¿no? O Exacto. su vida. Sí, sobre todo también potenciamos ahí el espíritu crítico, ¿no? Del alumno. O sea, el aprendizaje para la vida no solo te da conciencia de por dónde estás pasando y cuáles son las habilidades prácticas o las competencias que pueden ser transferibles en muchos contextos, sino el hecho de ser consciente de qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo y qué dificultades me representa. Muchas veces confundimos la metacognición con la autoevaluación y en realidad la metacognición se para en el punto en el que estoy observando. La autoevaluación es la que me va a ayudar a autorregularme, ¿no? Y pedir ayuda cuando la necesito. No es autodidacta, sino el solicitar, ¿no? Los momentos de alarma, por así decirlo, cuando realmente el alumno lo puede Claro, necesitar. al tomar el conciencia de lo que sabe y lo que no sabe, es cuando dice, esto no lo sé, ahora es cuando debo preguntar. No hace falta que aprenda por él mismo. Perdón. No. Lo interesante es justamente eso, el ser consciente de que no lo sé, ¿no? Una de las preguntas más potentes de la metacognición es ¿qué necesitarías para poder hacer esto en el siguiente paso, ¿no? O sea, ¿qué habilidad necesitas desarrollar más o conocer con más profundidad para poder dar el paso de desarrollar este ejercicio? En el episodio anterior, que hemos estado hablando antes, Mario habló de varias técnicas. Una, por ejemplo, es la de campfire, que se hace pues, en el final, ¿no? de la sesión. Pero vamos a ver, intentar aterrizarlo un poquito más, de cómo lo haríamos en en un proyecto, por ejemplo, a 3 semanas. ¿Cómo herramientas o técnicas que podríamos utilizar durante ese tiempo, durante esas sesiones? Bueno, pues aquí tendríamos que tener en cuenta un poco la pregunta o una de las preguntas iniciales, el hecho de, después de cada sesión, cómo recoger a través de la poesía de una pregunta, ¿no? Cómo enlazar al alumno de qué ha pasado en esa sesión. No quedarnos con la pregunta de cómo te has sentido o qué color le pondrías a la sesión, porque nos da muy poca información, sino bajar un poquito más y qué es lo que te ha resultado un reto más grande en esta sesión o qué es lo que crees que te podrías llevar como aprendizaje y lo podríamos llevar mañana mismo en el aula con otra experiencia, ¿no? Pero hay otras estrategias como los exit ticket, que también vosotros en el anterior capítulo comentabais, es muy potente. Hay muchísima variedad de exit tickets. No es en sí la herramienta en sí es un documento, una estrategia que puede transformarse en muchas preguntas o muchas actividades diversas, sino en dar en ese espacio y tiempo para poder hacerlo, ¿no? A nivel más de proyecto, quizás hay estrategias que recogen muchas pequeñas estrategias que podrían ser el diario de aprendizaje o la carpeta o el portafolio, que depende del contexto, se llama de una manera o de otra, que lo que buscas eso justamente es sistematizar, ¿no? Y recoger de una forma ordenada cuáles han sido los procesos que han ido pasando en el proyecto, en la unidad, en el tema o en lo que queramos trabajar, ¿no? Esas podrían ser muy buenas. El problema es que muchas veces el portafolio se parece más al álbum de clase, de recogida simplemente de muestras, pero sin la reflexión que debería haber, ¿verdad? ¿Cómo sería un portafolio? Claro, es que aquí
no es suficiente con llamarle a las cosas con un nombre técnico concreto, sino que realmente tengan las cualidades que necesita, ¿no? Al final, un portafolio viene a ser lo que entendemos como a nivel profesional como portafolio, una muestra de la realidad que ha ido pasando en el proceso de aprendizaje. Lo interesante de esto no es solo la muestra de he hecho, por ejemplo, el esquema de lo típico de la mariposa de Auschwitz, ¿no? Que es la más típica, cómo ha ido evolucionando en la perfección científica del dibujo, sino en el proceso de reflexión que viene detrás, ¿no? ¿Y qué es lo que mejoré aquí? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo me hizo hacer ese cambio? ¿Qué es lo que me ayudó a hacer ese mejor cambio, ¿no? O sea, a través de las preguntas es lo que realmente el portafolio coge fuerza. La diferencia entre el portafolio y el diario de aprendizaje es que el diario de aprendizaje no necesita de la muestra de evidencias, solamente nos podemos quedar con la parte reflexiva, pero que es muy potente, ¿no? Y sí que tiene que estar muy bien guionizada, tiene que estar muy bien trabajada a través de preguntas que ayuden realmente al alumno a hacer ese proceso de reflexión de forma consciente y no repetitiva y automática. De, ¿cómo te ha ido hoy? Bien. ¿Qué es lo que has aprendido? Todo, ¿no? Que sea un poco más concreto y objetivo. Pues las respuestas siempre serán bien, ok, no que serán monosílabos, ¿no? ¿Qué dificultad has tenido? Ninguna. No, no puede ser. O sea, le tenemos que ayudar a... Entonces, deberíamos dejar espacios, ¿no? Deberíamos planificar tiempos concretos para hacer esas reflexiones. No tiene por qué ser necesariamente al final de una sesión. Puede ser simplemente que hemos acabado un bloque, un proyecto, pues un subproducto del producto final del proyecto, paramos, hacemos como una parada técnica, ¿no? Y en esa parada técnica hacemos esas preguntas y no nos tiene que dar la sensación de estoy perdiendo el tiempo, sino al revés. No, no, es que nos centramos mucho en qué estrategia puedo utilizar porque buscamos algo material, cuando en realidad hay una cosa mucho más sencilla que es qué espacio temporal puedo dejar para poder hacer esto. Y podemos crearnos un banco de preguntas, que ese banco de preguntas ya están haciendo proceso de metacognición, ¿no? Entonces, seguramente es mucho más viable que aplicar la técnica tal. El exit ticket, por ejemplo, es muy sencilla, pero yo en centros que he acompañado sí que me encuentro con sí, lo apliqué, pero es que no funcionó. Pero es que no, o sea, no es algo milagroso, ni algo que va a ser un cambio exponencial, sino que el exit ticket es una estrategia que te ayuda a materializar un espacio-tiempo en el que estás preguntando a tu alumno una cosa en concreto. La excusa. Exacto. Pero ahí todo tiene que acabar con el proceso, o sea, cíclico de la evaluación. O sea, no puede quedar con el, vale, ahora ya sí esta información, sino tiene que haber un retorno, ¿no? Nosotros como profes le tenemos que dar algún tipo de feedback, que feedback no es bien o mal, sino darle ahí un poquito más de información. Bueno, al final, como decía Willingham, ¿no? El aprendizaje es el residuo que queda después de esa reflexión. Es decir, que cuando hablamos de metodologías activas, pues mucha gente piensa que es que tengo que manipular mucho, hacer muchas cosas, cuando es activación mental, porque al final... Es estar presente en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que muchas veces, bueno, yo como alumna en realidad de la primaria recuerdo pasar como el aprendizaje era un río en el que yo iba navegando, ¿sabes? No era consciente de hacer paradas y medir y disfrutar o no disfrutar. O sea, yo iba pasando, iba entregando, me iban dando de vuelta cosas, iba haciendo otras, iba devolviendo, o sea, sí, totalmente, ¿no? El proceso de metacognición te hace parar un poco y analizar. O sea, es Y para, algo del paisaje, ¿no? para y mira, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y a partir de ahí, eso no quiere decir tampoco que la mirada siempre tenga que ser positiva. O sea, nosotros tenemos que ayudar a hacer una mirada crítica de qué es lo que ha pasado, qué dificultad has tenido. Dentro de esa mirada crítica, hablaríamos del error. Mm. ¿Cómo vemos el error aquí, al menos en España, y cómo deberíamos verlo? Porque si el error ayuda al aprendizaje, Claro, bueno, la frase típica de la evaluación formativa es el error como oportunidad de aprendizaje, y es verdad, ¿no? Porque el error es lo que te da la marca de todavía no lo sabe, ¿no? La filosofía del todavía, de no lo sabe para poder ayudarle a través de más herramientas, más explicaciones más diversas, cómo llegar a ese aprendizaje correcto y que no se produzca ese error. El error se tiene que ver justamente como eso, una oportunidad de aprendizaje, pero creo que nos dejamos muchas veces también el validar y el valorar aquello que está yendo bien, ¿no? Porque es una forma también de reforzar que ese proceso tenga una continuidad y que tenga una continuidad consciente. O sea, no lo hago porque tengo la habilidad de forma intrínseca o porque yo ya lo sabía anteriormente, sino
lo sé y lo quiero perpetuar, ¿no? Quiero seguir con hacer eso bien. Claro, el error Que tener esas dos miradas. el error te da ese punto cognitivo en que, uy, ¿no? De supervivencia, de, ay, 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 como me he equivocado, debo. Pero es que muchas veces no tomamos conciencia de lo que sí que sabemos y lo que ostras, Que tenemos que no- también darle. Si hacemos una actividad de metacognición, me doy cuenta que hay algo que lo sé, fantástico, bien. Pero, y me va a alegrar como persona, ¿no? Mi amígdala estará contenta, bien. Pero, ¿qué pasa si al revés me he equivocado, no lo he hecho bien? Claro, que la parte más predominante en los alumnos, sobre todo en etapas más bajas, es la parte más lírica, la parte más emocional. Si vemos el error como algo penalizable, punitivo, realmente ese alumno quizá lo va a ocultar o lo va a ver como, ay, me he equivocado. Sí. No, aprovecha, te has equivocado, a partir de ahí, equivócate rápido, porque así podrás aprender mucho. Exacto. Equivócate rápido y que sea con suficiente tiempo para regular ese error, ¿no? En el proceso de aprendizaje. Creo que también una cosa importante es que la filosofía del error como un elemento de pillar, ¿no? Punitivo, es una filosofía muy tradicional que yo me encuentro en la realidad actual como que da un poco de vergüenza decir que el error es lo que a mí me sirve para detectar dónde está el problema y ahí ir a pillar a mi alumno. Dentro de la evaluación formativa eso no cabe como un elemento de pillar, ¿no? Sino como un elemento de alarma para centrar la atención en esos aspectos que necesitan un poquito más de acompañamiento. Estábamos hablando del error y en efecto, o sea, es un momento muy importante, sobre todo si el profesor sabe conducirlo, pero muchas veces el problema del error son los compañeros. O sea, tú como el niño como alumno o niña tiene ese punto de, ostras, que si me equivoco se van a reír de mí o voy a dejar en evidencia que, o se va a entender que no sé. Ostras, muchas veces quizás mejor no equivocarme o no responder o no hacer para que no estar en evidencia o delante de mis compañeros. Eso se Claro, cumple con la autoimagen de cada uno. correcto. ¿Cómo podemos reconducir eso? Sí, seguramente esto se va grabando a medida que vamos creciendo, ¿no? Quiero decir, cuando estamos en infantil o en las primeras etapas de primaria, es mucho más natural querer participar sin casi ser consciente si lo voy a decir bien o mal, ¿no? Totalmente. Claro, y como docente no te importa. Y los niños tampoco, y los compañeros tampoco. O sea, es que al final- Justamente ahí está la idea de seguramente el docente es el que ha creado ese clima, ¿no? Y no es un docente, ¿eh? O sea, esto es algo que se va acumulando. Es verdad que romper con eso de forma radical, de vale, ahora el error es algo positivo, cuando llevan años anteriores, cuando el error era la causa de una bronca o de ¿no? de penalización, una sensación, no podemos esperar que de repente sea como, vale, pues si el error vale, ahora me quiero equivocar, ¿no? O sea, es un proceso en el que el clima del aula, de la relación alumno-profe, profe-profe, alumno-alumno, o sea, comunidad, sea positiva. Y eso es algo pues, que se tiene que ir trabajando. No hay otra forma que ir haciendo. Claro. Pero primero es tomar conciencia nosotros, los docentes, de que no pasa nada. Incluso tú sabes como docente qué errores típicos hay. Lo que haces es provocarlos para que ellos tomen conciencia y entonces vean ese conflicto cognitivo, ¿no? En ese conflicto que decía Piaget, ¿no? Para que ellos vean que, ostras, pues pensaba que lo sabía y me doy cuenta que no, ¿no? Me ha girado, me ha hecho un giro argumental y de golpe corazón no era así. Y eso ayuda muchísimo realmente al cerebro a aprender. Súbete ese pequeño pico de dopamina para que luego te lo desmontan, ¿no? Muy interesante. A menudo un alumno no sabe qué se le espera en el examen pues eso, hasta el día del examen. ¿Cómo podemos utilizar la metacognición al principio de la unidad o para que vayan ellos mismos autorregulándose para conocer qué es lo que se le va a preguntar al final? Bueno, es que quizá hemos dado por hecho que la metacognición sirve para ver qué han aprendido a nivel conceptual, pero la metacognición sirve, o cualquier proceso cognitivo, perdón, sirve para hacer reflexión de qué te has representado tú sobre lo que hemos explicado, hemos compartido, etcétera, ¿vale? Entonces, como decía al principio, un punto inicial de la evaluación formativa es que todos los agentes sean sabedores de qué es lo que va a pasar en el contexto. Uno de los aspectos iniciales básicos es compartir objetivos, o sea, hacia dónde vamos, porque si yo no sé hacia dónde voy a ciegas y voy pensando, alguien me dirá, vas bien o te va reconduciendo, ¿no? Y otro aspecto es compartir los criterios de éxito y de evaluación, ¿no? Que son qué es lo que queremos alcanzar, cuál es el objetivo final, cuál es el producto final que vamos a querer observar y en qué medida de calidad, ¿no?
A partir de ahí, nosotros con ejercicios de metacognición podemos buscar entender en relación a nuestro alumnado qué es lo que ellos interpretan sobre esto. Hay estrategias que son súper conocidas en evaluación formativa, como es la rúbrica de evaluación, ¿no? Que compartiéndola desde el principio, es más, voy a ir un punto un poco más arriba, es creándolas con nuestros alumnos desde el principio, vamos a generar ese contexto de excelencia o de calidad de forma conjunta, ¿no? Entonces, vamos a ir los dos, profe y alumnado, hacia el mismo punto, entendiendo de la misma manera lo que esperamos conseguir. Entonces, a partir de los procesos de pregunta, ¿no? De, vale, ¿cómo estoy yendo? ¿Qué es lo que me falta? ¿Cuál es la, no sé, cuál es la característica que todavía no estoy dando respuesta para estar en el nivel de excelente o en el nivel de experto, como le llamemos a cada uno de nosotros a nuestra rúbrica? Ahí es donde encontraremos, ¿no? Esas respuestas de, vale, pues me falta esta estrategia, me falta añadir esta característica o este título o este aspecto, depende de cada producto que vamos a desarrollar. Aprovecho para razonar justamente lo que dice Patricia, porque yo recuerdo que cuando estaba en quinto y sexto, hacías cada año quinto, sexto, cuando los dejabas que se fueran para el instituto en sexto y lo recuperabas en quinto, siempre hacía lo mismo. Construía durante las primeras semanas de quinto una rúbrica conjunta de expresión escrita, de manera que ellos tomar conciencia de qué es lo que estamos, no es lo que estoy evaluando, sino qué estamos evaluando entre todos en relación a la expresión escrita. Y recuerdo que le dedicábamos, pues quizá a veces una semana o 2 semanas a cada una, ¿no? de los elementos de los ítems, ¿no? Pues una semana evaluaremos la coherencia. Y le daba textos donde había pues, pequeños fragmentitos, y además ahora con IA sí que es súper fácil hacerlo, generar textos donde haya pues, dificultades de coherencia, ¿no? Y que ellos lo detectaran, ¿no? Y entonces yo lo que hacía era darles 4, ¿no? Uno que está muy construido, uno que estaba muy mal, porque sabemos que los niños ven muy claras las diferencias, ¿no? entre una y el otro. Y luego les daba 2 que estaban con pequeñas cositas, a veces estaban bien, a veces no estaban bien, a veces estaban mal, y eso les ayudaba mucho a visualizar pues dónde estaban los errores, ¿no? Otra semana igual dedicábamos a la cohesión, luego un poco más a la ortografía. Entonces recuerdo que les preguntaba, ¿qué pensáis, al inicio de todo de la rúbrica, ¿no? ¿Qué pensáis que analizamos los profes en un texto a la hora de corregirlo? Y todos siempre, tanto niños como familias, siempre opinaban lo mismo. La letra y las faltas de ortografía. Solo se tican. Los acentos, sobre todo los acentos. Recuerdo que una madre me vino y me dijo, ostras, Mario, por fin sé qué evaluáis en un texto escrito. Ahora sé cómo puedo ayudar a mi hijo. Porque hasta ahora, digo, qué pesado, como los niños, ¿no? Que solo miramos la letra y la falta de ortografía, ¿no? Y dice, pues sí, la verdad es que sí. Y es normal porque la familia no tiene por qué saber qué estamos o qué observamos. Pero si hacemos ese ejercicio de transparencia, ¿no? Y de comunicar a los alumnos aquello que se les evaluará y cómo se les evaluará, y que eso incluso llegue hasta la familia, porque la rúbrica al final, una vez construida, la imprimimos, la plastificamos, la tenían siempre en sus carpetas. Y las utilizaban siempre, tanto en casa como en la escuela, para revisar sus textos o revisar los textos de sus compañeros. Claro. No, es súper útil. En realidad, ahí también podría salir el Grinch del tiempo, ¿no? De, ya, pero es que la inversión de hacer una rúbrica es muy alta, pero lo interesante de la rúbrica, hay otras estrategias más sencillas, como la base de orientación, el checklist, que podría bien ser la misma herramienta con intenciones diferentes, pero la rúbrica, si la queremos usar, lo interesante es que creamos coherencia en relación a lo que vamos a evaluar, un objetivo fijo de qué es lo que vamos a evaluar, en qué calidad. Y lo interesante sería compartir esto a nivel de etapa, ciclo o Claro, pero todos los paralelos, ¿no? Porque vamos de la nueva. Exacto. Por ejemplo, para exposiciones escritas, exposiciones orales, informes de laboratorio, o sea, aspectos que sean muy transversales, ¿no? Y que no lo hagamos solo una vez, sino que la utilicemos durante mucho tiempo. Son instrumentos súper útiles, A la vez. interesantes una vez, ¿no? Y tienes como la resaca del uso durante muchísimo tiempo, ¿no? Y es muy interesante porque es un formato visual muy práctico, pero que en realidad no se queda en eso, sino en cómo lo usamos en la elaboración, en la reelaboración, en la revisión y en la entrega y la corrección o revisión, correctamente dicho, ¿no? Del trabajo hecho finalmente. Se aporta más beneficios que porque ayuda una rúbrica conjunta que puedes hacer con tu alumnado, que previamente tú hayas consensuado en equipo docente, ayuda a minimizar la subjetividad de cada uno en
en cosas que son como muy, como que son de largo recorrido, ¿no? Que decimos, que son pues la expresión escrita, la expresión oral, cosas que pueden perdurar muchos años, que no van a cambiar excesivamente, que las haces una vez y te pueden durar muchísimo tiempo, están consensuadas en equipo, pero después el alumno va tomando conciencia semana a semana Claro. de una pequeña porción de lo que le estamos pidiendo. De manera que al cabo de 3 o 4 semanas, la resaca que tú dices, ¿no? Es de tú puedes pues, disfrutar de todo ese beneficio a lo largo del resto de trimestres que tienes hasta sexto de primaria. Tú como profe, pero es que el alumno tiene un sistema de coherencia no básica, por así decirlo, mucho más constante. O sea, que un profe me pida que para la exposición oral va a tener en cuenta estos aspectos y otros, al alumno lo que les Algo, ¿no? claro, le está dando una visión de, vale, para él tengo que cumplir esto y para él tengo que cumplir esto otro. Que en el mundo real a lo mejor lo podemos encontrar, pero si hablamos de educación básica, lo interesante es que haya una consonancia, ¿no? Conjunta y que vayamos a una. Va a dar mucha más fuerza y va a establecer unos objetivos mucho más claros, ¿no? Para nuestro alumnado y unos criterios de evaluación, que al final es uno de los aspectos que les interesan también. Muchos profes que les da miedo las rubriquitis, ¿no? Que es que tenga rúbricas para todo, pero no, en realidad coge 2, 3 aspectos concretos que van a durar mucho tiempo y con una vez que las construyas ya va a servir. No, yo personalmente utilizo solo una rúbrica, que es para la exposición oral, porque parece que es como aquello que es más subjetivo y que según el día, que parece mejor cuando habla de una manera que de otra. Entonces es una forma de estandarizar. Esto es lo que queremos observar y hay otras estrategias para otros tipos de evidencias, ¿no? Las expresiones escritas, por ejemplo, utilizo un checklist que es mucho más sencillo, pero también mi grado de alumnos tiene un nivel de maduración un poco más alto y quizá cuando hablamos de tiene coherencia el texto, quizá, a lo mejor estoy dando por presupuesto mucha cosa, pero que ya sabe lo que quiere decir. En cambio, en primaria, a lo mejor sí que necesitaríamos concretar mucho más. ¿Qué quiere decir coherencia? Que va ligado, que va, ¿no? Explicitar de forma más específica. O sea, concretando podríamos tener 2, ¿no? Una de expresión oral y una expresión escrita, y luego decidir si prefiero más en base checklist, es más sencillo o más rúbrica, ¿no? Podría elegir entre uno. Totalmente. Es muy útil. Es muy útil y me quita muchísimo trabajo de toma de decisión posterior, que al final es algo que hacemos automáticamente de forma mental, ¿eh? Cuando nosotros hacemos el traspaso de, vale, esa exposición en mi lista de cualificaciones o evidencias lo recojo de esta manera. Con la rúbrica pasa por un proceso pues mucho más limpio, ¿no? Y mucho más transparente también para mi alumnado y para las familias que acompañan a este alumnado. Y le permite reflexionar sobre un texto, por ejemplo, la escritura de un texto en base a Total. ese checklist o esa Las rúbrica. preguntas metacognitivas que vayan después de la elaboración de ese texto pueden ir en relación a esa rúbrica, ¿no? En base a, vale, ¿qué dificultad has tenido a la hora de elaborar el título? Preguntaba así, ninguna lo he hecho, he puesto el texto descriptivo, pero si yo tenía que mirar qué era realmente el texto descriptivo, o sea, el título del texto descriptivo, puedo ir ver si está cumpliendo las características o no y dónde me ha generado más dificultad eso. El gran miedo del docente muchas veces es ¿cómo le pongo nota a pensar? Es decir, un alumno hace una buena reflexión. ¿Cómo lo evalúo esto que hago? Claro, aquí tenemos que diferenciar dos aspectos. Uno es el evaluar como aspecto de recoger datos, analizar y tomar decisiones, y el cualificar, que entiendo que es la pregunta que me estás haciendo, ¿no? El de, ¿qué nota recojo a esto? Al final a pensar no se puede poner una nota, o sea, no tiene sentido, es como el sentir, ¿no? Te voy a poner un 7 en sentir. Bueno, claro, es algo muy personal. Lo que sí que podemos hacer es hacer una observación analítica sobre la participación del alumno en el hecho de hacer metacognición, ¿no? Y acompañarle en cuando estamos viendo que los resultados de sus respuestas son o muy abstractos, o muy amplios, o muy poco precisos, o en realidad muy poco participativos, ¿no? Quiero contestar para quitármelo de encima, pero no quiero entrar en esto porque no me interesa, no lo entiendo, o quizá me da miedo, ¿no? El resultado de lo que esté pasando. Entonces, la nota puede transformarse en un final, en el resultado final de a dónde te ha llevado eso, a qué respuestas finales, por así decirlo, puedes hacer. En la evaluación formativa, la nota cuenta poco en el proceso. O sea, lo que cuenta es qué vas recogiendo tú, qué dificultades vas observando para tú como profe o tú como alumno buscar cómo regularlo, quiere decir, cómo remediarlo, cómo generar un camino diferente al que estaba planificado para poder reconducir
esos aprendizajes de forma más efectiva y que el final sea el más exitoso posible, ¿no? Que ese final, donde tú pongas la foto finish, por así decir, sea la más bonita posible. Entonces, no se puede poner nota a la sistematización pequeñita de la metacognición, pero seguramente el que tú vayas recogiendo esa información de forma unitaria sí que va a ayudar a que el final pues, sea más completo, ¿no? Sea más complejo también. Decíamos en el vídeo anterior, ¿no?, que hablábamos de metacognición, que los exit tickets, pues como hablábamos antes, pues son una buena herramienta, pero hay muchas más. La cuestión es, sí, podemos tener muchas herramientas, muchas estrategias, pero está demostrado por investigación que el 97% de los profes, pues en el fragor de la situación, pues a veces no sistematizamos la recogida de datos suficientemente. Entonces, la cuestión sería en metacognición, ¿con qué frecuencia debo yo recoger datos? Siempre que trabajo una metacognición, ¿debo recoger los datos? ¿De cuántos alumnos debo recogerlos? ¿De todos? ¿De una muestra? Claro, es una respuesta bastante difícil porque no es una única respuesta, pero o sea, cuando nosotros estamos generando un proceso más sistematizado de recogida de datos, nosotros estoy segura de que sabemos cuándo es un momento muy adecuado para recoger datos muy importantes, ¿no? De conceptos clave, que creo que es importante también tomar la decisión de cuáles son los conceptos claves o contenidos clave que quiero que queden clarísimos en este contenido, ¿no? En esta unidad o en esta situación de aprendizaje. O al final del proceso también para hacer como una monitorización con momentos anteriores, ¿no? De manera que no solo me quede en un momento puntual que he hecho metacognición esta otra idea de la que se lleva mi alumno, del aprendizaje que ha hecho, sino cómo ha ido evolucionando esa idea. Entonces, creo que es importante buscar ese equilibrio entre las dos cosas. En cuanto a recoger datos nosotros, como datos más anotados, ¿no? En nuestro cuaderno de profe, pues creo que habría que buscar ese equilibrio de que sean suficientes momentos para que no seas una única evidencia de mi alumno en un único momento puntual, porque puede haber ido muy bien o muy mal, pero no es representativo de todo lo que ha pasado. Y lo otro es no volvernos locos de todos los momentos son buenos para recoger. Hay centros con los que hemos trabajado anteriormente que una vez han iniciado este proceso de buscar ese momento siempre, al final del día, al final de la semana, al final de la sesión, de hacer unos minutos de metacognición, que incluso el alumno sea libre de coger con qué estrategia quiere hacer ese proceso de metacognición, ¿no? No solo de forma guiada, ahora vemos este de exit ticket, sino que tienen una bandeja con varias exit tickets o rutinas de pensamiento, como también planteabais, y yo cojo este para hacer mi reflexión del día o de la sesión. Y es interesante, pues eso, compartir esas dos medidas, que el alumno cada vez tenga más autonomía en poder hacerlo y que yo tenga momentos para recogerlo, pero no hace falta que los recoja todos, sí buscar los momentos más esenciales. Yo como básicos diría, un momento inicial, es importante entender cómo parte mi alumno de creer dónde está, qué dificultades tiene, un momento en el centro, por así decirlo, de entendiendo esto en la medida de una situación, un proyecto o una unidad tema, y uno al final, ¿no? De manera que tenga evidencias de todos esos momentos. Pero siempre en cualquiera de ellos es importante que haya un retorno, ¿eh? O sea, no solo recoger, guardarme y quedarme con eso, sino que haya un retorno a mi alumno para poder darle respuesta también de qué he observado yo. Claro, pero si lo hacemos así 3 veces en la sesión, por ejemplo, ¿lo haríamos más a nivel general de toda la clase? ¿O vigilamos que, bueno, porque claro, al final siempre hay el niño que habla más, el que habla menos, el que se siente más aludido cuando lanza esa pregunta, el que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo cuando tienes 25 en clase? Bueno, en realidad, 3 en la sesión es inviable, ¿eh? Quiero decir, en esto buscaremos la medida de una situación, un proyecto, ¿vale? Vale, entonces, en la sesión como mucho lo haríamos una vez, o al principio o al final, o en el medio, pero no las 3 veces, es inviable. Pero si, por ejemplo, lo queremos hacer diariamente, pues sí, coger a lo mejor un grupo de alumnos en el que queremos coger esa información de forma específica y poder hacerlo. También hay sistemas que te ayudan a automatizar esta recogida de forma visible, muy fácil, ¿no? Yo que sé, Plickers, por ejemplo, es una estrategia que tú como profe con tu móvil recoges datos muy rápido, el alumno no necesita de pantallas, es un QR que tiene diferentes posiciones y entonces tú haces preguntas, sí que son preguntas tipo test, ¿no? De A, B, C, D, y ahí levantan la mano, tú recoges los datos y con la observación de esos datos puedes ayudar a buscar la reflexión más profunda, ¿no? Si ves que hay 3 alumnos que han respondido diferente a lo que tú esperabas,
ir a preguntar a esos 3 alumnos en concreto. O al revés, si ves que muchos alumnos responden una cosa que tú no esperabas o que sí esperabas, que sea esa la excusa que te ayude a regular a nivel más colectivo de, ¿veis? Hemos entendido que esto es así, o, ostras, estoy dándome cuenta que se ha generado esta dificultad, el próximo día empezaremos por ese punto, ¿no? O sea, de alguna manera que te ayude a centralizar. Creo que, a ver si lo entiendo bien, es una estrategia que he visto en algún otro sitio, que a veces plantan en pantalla las preguntas y con una pizarrita pequeñita y el rotulador, el alumno, pues A, B, C, ¿no? Levanta la pizarra y tú de Eso lo por puedes hacer, prisa puedes leerlo, ¿eh? lo puedes hacer rápidamente son las pizarritas, ¿no? Se llama técnica de la pizarrita o algo así. El Plickers es una plataforma, ¿eh? Es algo que tú, incluso la plataforma te da los QR de número de alumnos que tú tengas y entonces para cada uno es personalizado, es diferente. Entonces tú ves las respuestas de cada alumno según la posición, siendo un cuadrado, si es la posición arriba, derecha, izquierda, la respuesta que ha dado en relación a las preguntas que tú has hecho en la pizarra. Qué interesante, buscaremos información y lo pondremos en la descripción del vídeo y así si alguien quiere verlo, pues bueno, pues que pueda ir directamente allí. Has comentado una cosa que me parece interesante, que es el tema de planificación. Hablamos de que la metacognición, igual que la evaluación, debe planificarse en el tiempo, sobre todo esa recogida de evidencias, de que las recogerás, ¿no? Que a menudo son de aquellos que tienes quizá más dudas, ¿no? Em, pero se ve que está habiendo cierto movimiento en algún país en el que parece que planificar no está de moda. Planificar tus sesiones no es necesario porque tú planificas y luego se desmonta durante la clase, ¿no? De hecho, hablan mucho de intuición. Dicen, bueno, con la intuición ya tiro. Ya, bueno, el hecho de planificar no requiere de un seguimiento a rajatabla de lo que tú has hecho, sino de una previsión de qué puede pasar o de qué quieres que pase con una situación específica. Entonces, yo creo que lo importante de esto es ser flexible ante la respuesta, ¿no? Y no acotarte a yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Yo venía con mi guión, sino ceñirte un poco a, ¿vale? ¿Cuáles eran los objetivos de la sesión? Y ir reconduciendo a que vaya pasando eso. La planificación lo que te ayuda es a prever y a tener tiempo suficiente de respuesta ante una situación que si no la planificas con suficiente tiempo, ¿cómo te preparas tú, no? Instrumentos, estrategias que te ayuden a recoger de forma efectiva todo eso. Es muy complicado. Yo no hago planificación en el aula. Sí que es verdad, tenemos una programación acotada, sino me siento a pensar en el mes actual, qué es lo que quiero trabajar, ¿vale? Y de forma concreta, en el día de hoy, qué es lo que quiero trabajar. O sea, cada día me replanteo si lo que voy a trabajar es lo que venía pensando que iba a trabajar o es una cosa diferente porque la sesión anterior fue de otra manera. Al final tenemos que hablar de esas dos variables, ¿no? Y poder ajustarla al tipo de alumnado que tú tengas, porque a veces cuando yo reviso programaciones de alumnos de cursos, muchas veces me encuentro que no han tenido en cuenta a ciertos alumnos que puedan tener pues, una dislexia, una discalculia, que puedan tener diferentes necesidades educativas especiales o de apoyo educativo, no las han tenido en cuenta dentro de su programación. Es decir, a veces pensamos, bueno, yo ya sé lo que tengo que hacer, voy y lo hago. Pero muchas veces no pensamos que igual tú te puedes poner enfermo. Igual te tiene que venir a sustituir a alguien y por tanto esa otra persona no conoce tu grupo clase, necesita pues visualizar qué estabais dando, qué estabais haciendo, qué queréis hacer y si tiene que ajustar su práctica educativa a algún alumno concreto porque necesita. Por ejemplo, pues puede haber algún alumno sordo, que tienes que colocar a veces pues un micrófono que va con una radiofrecuencia. Entonces, hay cosas que debes tener en cuenta y por tanto el no planificar lo encuentro personalmente irresponsable. Exacto, yo también estoy de acuerdo. Pero además, claro, yo entendía que hablábamos de la planificación cuando ya estábamos conociendo a nuestro grupo, no en la reutilización de mis programaciones, ¿eh? Que ahí también entonces seguramente caemos en la posibilidad de utilizar cosas que tú has introducido al principio de la sesión, ¿no? Porque las utilizo desde hace mucho tiempo. O sea, el hecho es, el proceso metacognitivo lo estamos enlazando o lo estamos trasladando a que nuestro alumnado lo haga, pero en realidad para ser coherentes tendríamos que estar haciéndolo nosotros constantemente. Es una práctica docente que viene casi intrínseca a tu profesión, ¿no? El hecho de plantearte, vale, ¿por qué hago esto? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué cambio haría, ¿no? Para cursos siguientes. O sea, la planificación pensada en el grupo con el que estoy trabajando, no la planificación que hace 10 años que voy utilizando y reaplico.
No te sería sentido. Que cada alumno es un punto completamente diferente. O sea, cada grupo, lo que te funciona en uno no tiene por qué funcionar en el otro. A veces estás en el A y en el B no te funciona. Exacto. Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que hay una comunidad de profes con muchísimas ganas de conocer, aprender, saber más, de tener más herramientas y demás. Y bueno, y de hecho, aprovechando que venías, hemos pedido, bueno, pues que hicieran preguntas, a ver qué es lo que les interesaba conocer sobre evaluación y metacognición. Así que, bueno, Sí, una de las preguntas es, mm, teniendo en cuenta que a veces estoy yo solo en el aula, ¿no? Como sueles pensar, que en verdad no, recordemos que somos un equipo, ¿vale? Docente, pero muchas veces te puedes llegar a sentir solo. Y la pregunta es, ¿cómo trabajo yo esa metacognición cuando tengo un grupo muy numeroso? Y que aparte tengo poco tiempo, que siempre hay que ver por qué tienes poco tiempo, igual porque no hemos hecho esa metacognición previa y no hemos priorizado las cosas, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo podemos llevarlo a cabo? Y te añado una segunda parte y es, si veo que es tan importante, ¿cómo puedo convencer a mis compañeros? ¿Cómo podemos desplegar a nivel de centro esa metacognición? Pues con números, o sea, con grupos numerosos, creo que lo interesante es hacer actividades que sean sencillas, pero que profundicen un poquito en el tema, ¿no? Y hacer preguntas de lo que hemos trabajado o con lo que hemos trabajado hoy y la tarea que os he propuesto, ¿creéis que necesitáis algo más para poder dar respuesta al ejercicio o a la actividad que os he propuesto? ¿O os ha sorprendido alguna de las cosas que os he explicado? O sea, a través de preguntas, ¿eh? Que lleven al alumno no a ejecutar directamente, sino a replantearse, responder y entonces comenzar a hacer. Lo interesante de la pregunta es que de alguna manera recoja algunas respuestas, ¿no? De forma, bueno, hay muchas estrategias a mano alzada, o sea, ¿quién quiere responder a través de la lista o a través de la típica, los palitos, ¿no? Con los nombres del alumno y de forma tarosa? Estrategias cooperativas, ¿no? Sí. Cabezas numeradas, Claro. etcétera, los haces participar. El problema hoy en día, Patricia, y a ver si tú no sabes responder, es que, lo digo porque lo ha comentado a una persona también de la comunidad, que cuesta mucho que respondan. Ujú. No están acostumbrados a pensar. Entonces la metacognición les obliga a pensar. Claro. Pero cuando yo empiezo a utilizar esa metacognición y yo ya quiero que mi alumnado responda perfectamente, que no va a ser así, la- ¿qué puedo hacer yo para que puedan responder? ¿Y qué mentalidad, qué mindset debo llevar yo sabiendo que al principio no lo van a hacer, me va a costar, pero sé que es suficientemente importante y tengo que picar piedra durante un tiempo? Claro. Bueno, mira, hay una estrategia a nivel de evaluación formativa que a mí me gusta mucho y que no está vinculada esencialmente a la parte metacognitiva, pero se puede utilizar, ¿no? Que es la evaluación figura analógica, que es a través de diferentes imágenes que representan diferente dificultad. Por ejemplo, un ciclista pues yendo en una carretera lisa, plana, fácil. Otra foto al lado, ¿no? Con dos ciclistas que van acompañados pues, por un camino de tierra. Otro ciclista que va por una montaña que se ve como una subida súper difícil y otra que está haciendo malabares, ¿no? Pues preguntar al alumno, del contenido que hemos trabajado hoy en el aula, ¿cuál es la foto que os representa y por qué? Simplemente, o sea, enlazar a una cosa que puede ser un poco más sencilla que el hablar sobre el concepto o el contenido que estamos trabajando, sino con la parte del sentimiento. Justamente antes decía, no es que con el color o con cómo te has sentido en la clase, sino vamos a la justificación, ¿no? Y lanzar el porqué. Yo una propuesta que hago cuando veo que hay poca participación o que es como, no sé, porque a lo mejor el clima todavía no es suficientemente conocido, ¿no? O tranquilo en el aula como para decirlo con el miedo de poder errar y no pasa nada, yo hago la primera respuesta. Yo me siento así por esto, ¿no? Esta es la razón por la que yo me siento que soy en la bici con el camino plano, porque veo que hay muchas posibilidades. Otra opción es hacer inicios de frases, ¿no? Creo que la clase de hoy me ha dado buenas estrategias porque, y dar como la hoja en blanco de forma metafórica, siempre da miedo porque es por dónde empiezo, qué digo, y es una forma de dar respuesta o dar ideas a nuestros alumnos para dar respuesta a ello. Me he recordado que una vez me invitaron a una escuela en Canarias y, y estuve como sentado en una silla durante X tiempo en cada una de las clases, pero luego dar un feedback pues a todo el centro, ¿no?
Y recuerdo me recuerdo una evaluación que veí muy, muy interesante, que era pues, más o menos como lo de la bicicleta, como un camino en el que se veían diferentes momentos. Entonces, hablamos de niños muy pequeños y lo que hacían era coger su foto y ponerla en el momento Claro. que se encontraba, ¿no? Decíamos, todo es una evaluación efímera, es una evaluación momentánea, ¿no? En el que tú te sitúas en qué punto encuentras, ¿no? Claro. O a veces también he visto, por ejemplo, y esto creo que lo llevé a cabo hace unos cuantos años, que era comprar, igual tú lo recuerdas, unas alfombras de IKEA como si fuera un semáforo y cada niño se colocaba encima del color Claro. que creía, a ver si lo había entendido bien o no. Sí, hay otra estrategia que se llama block tree, que es un árbol con diferentes figuras de personas, una colgada, una sentada, una que está a punto de caerse, ¿no? Pues al final es buscar el dónde te sitúas tú en relación a este aprendizaje y no quedarte con eso, siempre el por qué, el qué es lo que te ha llevado a decidir que esa es tu posición. Pueden decirte por qué la no me gusta, ¿eh? Y también te está dando información eso. Quiero decir que tenemos que buscar que sean buenos recursos para nosotros. Bueno, ahora ya un poquito para acabar, que estaríamos aquí horas, que me puedes ver. Vamos a hacer una pequeña reflexión, o sea, para un docente, para el docente que nos escucha y quiere empezar mañana ya a aplicar la versión macro sin agobiarse, ¿cuál es el primer paso sencillo? Pues dar un momento en el aula que esto a los profes nos cuesta mucho, de callarnos. Posteriormente haber preguntado qué es lo que habéis vivido de la clase de hoy, o qué os ha quedado clarísimo, o hacer un titular de la clase de hoy. O sea, que sea a través de una estrategia que no necesite ni material físico, o sea, ni papel, solamente a través de la pregunta. Ese creo que sería un buen inicio. Preguntar y callar, y que es verdad. Eso es importante. Luego, de la estrategia de los psicólogos, ¿no? De lanzar la pregunta ahí, esperar, ¿no? Y saber esperar hasta que alguien empiece a dar el paso y luego empiezan. Esa sería una parte más micro, pero el más macro sería, por ejemplo, tener una primera conversación en el claustro Total. de la importancia que debería tener esto y ver cómo encajamos con pequeñas acciones como, pues eso, una simple pregunta, pero que lo vayamos haciendo todos y luego al cabo de una semana, por ejemplo, nos volvemos a encontrar y nos explicamos la experiencia y cómo ha ido. Eso sería ideal, teniendo como base que, porque estaba pensando, ¿qué estrategia sería fácil, no? Pues un exit ticket con los emojis, por ejemplo. Pero en realidad eso queda vacío si detrás del pensamiento de la metacognición no hay creencia sobre ello. Entonces, ya quizás no hace falta tanto pensar en si la metacognición funciona o no, porque muchas veces nos basamos en el pero funciona o no funciona. Es en el hecho de que se cree un clima propicio para que haya una conversación en el aula. Y eso pasa porque en el claustro previamente hay una conversación. Y esa conversación se puede basar en aspectos muy básicos, ¿no? Tú has hablado antes de una rúbrica básica para toda una etapa o todo un ciclo de expresión escrita. Puede ser de cada final o cada viernes vamos a dejar 5 minutos antes de irnos a casa y hacer este momento de metacognición a través de estas 3 preguntas. Y que todos los cursos, todas las clases hagan las mismas 3 preguntas. Podría ser una buena estrategia. Es una estrategia muy interesante y la expliqué en una de las clases privadas, a las cuales recordáis que tenéis acceso de forma gratuita. Si entráis en nuestra comunidad antes de clase, tenéis el link en la descripción para entrar dentro del grupo de WhatsApp, donde explicaba justamente que los viernes para mí es el día de repaso. Es el día de no avanzo, sino que consolido, estructuro. Y ese día es el día de las preguntas y con los chavales se van dando cuenta que ese día es para eso. Entonces ya van cogiendo la dinámica. Pero lo interesante no es hacerlo solo en una aula, sino que todo el ciclo o toda la escuela, igual que dedicamos a veces 30 minutos de lectura, pues que sean esos minutos. Pero para llegar allí, como bien dices, hay unos pasos, ¿no? El primero es que haya una buena cohesión de equipo docente y que todos lo veamos. Que haya una buena cohesión de aula, de eso también hablamos en un episodio, dinámicas de cohesión, porque ¿cómo me voy a atrever a participar dentro del grupo si no estoy en un clima que favorece pues ese poder hablar con calma, que me siento querido dentro del aula, no me voy a sentir pues penalizado? O sea, que a veces pensamos que aplicando un exit ticket pues ya lo vamos a conseguir y no, es un poquito más, es un poquito más allá, pero que es factible y simplemente tienes que saber un poquito los pasos, pero hacerlos en conjunto, no solo tú solo en el aula, sino que darte cuenta que formas parte de un grupo, de un equipo de ciclo y que al final, entre todos, tenemos más fuerza que si vamos por separado. Totalmente. Sí, sí, es así.
Muchísimas gracias por todo. La verdad es que nos has dado muchísima información y muchísimos pasos para poder empezar, que al final lo que queremos es eso, ¿no? Es poder tener esas recetitas, ir probando, ir intentándolo y se ven los resultados. Al final un poquito Sí, es ver que a veces no es solo 4 recetas, ¿no? Sino como nos decía Mariana ver, Ampereco, sí, formularte ciertas preguntas. Tener las recetas está bien, pero hay que empezar, cuando las recetas ya las empiezas a utilizar, como esos exit tickets, empezar a plantearte otras cosas, buenas preguntas que te ayuden, que te lleven a hablar con tus compañeros y hacer que toda la escuela vaya a una, porque así es como las familias luego realmente pues, van a ver que la escuela funciona y que la metacognición no es perder el tiempo. Pero primero que debemos verlo somos nosotros mismos. Total, yo creo que en realidad el, por ejemplo, querer aplicar la receta ya te está moviendo a querer hacer algo, entonces eso ya te está generando un interés intrínseco que seguramente puedas compartir con el resto de tu claustro. Pero la parte de cohesión de grupo, pero en relación al claustro, es básica para que realmente tenga un efecto más masivo, ¿no? en nuestras aulas. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima porque te vamos a volver a invitar seguro. Muchas gracias. Antes de clase todo puede pasar.